Afganistán, un país montañoso en el corazón de Asia Central, ha sido durante siglos escenario de imperios, invasiones y luchas de poder, pero su historia reciente guarda capítulos particularmente dolorosos: la sumisión de las mujeres y el nacimiento de uno de los movimientos más radicales del mundo contemporáneo, los talibanes. Acompáñame a conocer esta historia. Lo que pocos recuerdan es que Afganistán no siempre fue así. Hubo un tiempo en que las mujeres fueron libres, con acceso a la educación, al trabajo y a la política. El camino hacia su opresión no ocurrió de un día para otro, sino a lo largo de décadas marcadas por guerras, ideologías radicales y decisiones que cambiaron el destino de una nación. A principios del siglo XX, tras independizarse del Imperio Británico en 1919, el rey Amanullah Khan intentó modernizar Afganistán. Impulsó reformas sociales y legales que buscaban transformar el país en una nación más igualitaria. Su esposa, la reina Soraya, se convirtió en un símbolo de esos cambios. Apoyaba la educación femenina, se mostraba sin velo en público y defendía el papel de las mujeres en la sociedad. Estas reformas, sin embargo, despertaron la resistencia de los sectores más conservadores, que veían en ellas una amenaza a la tradición islámica. Amanullah fue derrocado en 1929 y muchos de sus avances se perdieron. Décadas después, en los años 50, 60 y 70, Afganistán volvió a abrirse al mundo bajo el reinado de Zahir Shah. En Kabul se respiraba modernidad. Mujeres con minifaldas caminaban por las calles, asistían a universidades, estudiaban medicina y derecho, trabajaban como profesoras y doctoras. Y en 1964, una nueva constitución les otorgó el derecho al voto. Kabul llegó a ser conocida como la París de Asia Central. Era un país que, aunque con fuertes contrastes entre la ciudad y el campo, parecía avanzar hacia un futuro más igualitario. Pero la Guerra Fría pronto intervendría. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para sostener a un gobierno comunista que, entre otras cosas, promovía de manera forzada la igualdad de género y la educación femenina. Aunque esas políticas parecían un avance, la manera en que fueron impuestas generó rechazo en gran parte de la población, especialmente en las zonas rurales, que eran profundamente religiosas y tradicionales. En respuesta surgió la resistencia de los muyahidines, combatientes islámicos apoyados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. Estos guerrilleros defendían la religión y la cultura frente a la invasión extranjera, pero también traían consigo una interpretación rígida y conservadora del Islam. Durante esta guerra, que duró casi una década, los campos de refugiados en Pakistán se llenaron de niños afganos que crecieron sin padres, sin escuelas modernas y rodeados de violencia. En estos campos surgieron las madrasas, escuelas religiosas donde se enseñaba una visión extremadamente conservadora del Islam, influenciada por el wahabismo de Arabia Saudita. Fue en esas aulas donde nació una nueva generación, los talibanes, que en pastún significa estudiantes. Cuando los soviéticos se retiraron en 1989, Afganistán quedó devastado y, lejos de encontrar la paz, encontró una gran guerra civil. Diferentes facciones de los muyahidines lucharon entre sí por el control del país. Kabul fue destruida a bombazos y la población sufrió violaciones, saqueos, matrimonios forzados y todo tipo de abusos. Las mujeres quedaron atrapadas en el fuego cruzado, reducidas a ser botín de guerra y sin voz en medio del caos. Y fue en este escenario que los talibanes, formados por antiguos estudiantes y excombatientes, emergieron como un nuevo movimiento. Prometían acabar con la corrupción, imponer la ley islámica y restaurar el orden en un país devastado. En 1994, bajo el liderazgo de Muhammad Omar, comenzaron su avance desde Kandahar. Su popularidad creció rápidamente porque imponían disciplina donde antes reinaba la anarquía. En solo 2 años controlaban gran parte del país y en 1996 entraron en Kabul proclamando el Emirato Islámico de Afganistán. El precio de esa aparente estabilidad fue la imposición de un régimen de terror. Para las mujeres, la vida cambió de la noche a la mañana. Fueron borradas de la vida pública. Se les prohibió estudiar más allá de los 8 años. No podían trabajar, no podían salir de casa sin un acompañante masculino y fueron obligadas a usar el burka. Una simple falta, como mostrar un tobillo o hablar con un hombre desconocido, podía ser castigado con látigos o incluso con la muerte. Los talibanes también prohibieron la música, el cine y el arte. Los hombres fueron obligados a dejarse la barba y asistir a la oración. Los castigos públicos, lapidaciones, amputaciones y ejecuciones, todas se aplicaban en estadios repletos de gente. El Emirato Islámico se convirtió en un estado aislado, reconocido solo por Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Durante ese periodo, los talibanes ofrecieron refugio a grupos extremistas internacionales, incluido Al-Qaeda. Fue en Afganistán donde Osama Bin Laden planificó los atentados del 11 de septiembre del 2001. Aquello cambió todo. Tras los ataques, Estados Unidos exigió que los talibanes entregaran a Bin Laden, pero ellos se negaron, y en octubre de 2001 comenzó la invasión estadounidense. El régimen talibán fue derrotado y Kabul cayó. Los talibanes huyeron hacia las montañas y a Pakistán. En la caída del régimen, las mujeres recobraron poco a poco algunas libertades. Miles de niñas volvieron a las escuelas. Mujeres regresaron a sus empleos, aparecieron en los medios de comunicación y hasta ocuparon escaños en el parlamento. Durante 2 décadas, muchas afganas se prepararon como doctoras, ingenieras, artistas
y líderes políticas. Parecía un renacimiento. Sin embargo, esa libertad era frágil. Mientras tanto, los talibanes nunca desaparecieron. Siguieron presentes en provincias rurales mientras esperaban su momento. Aprovecharon la corrupción del nuevo gobierno afgano y el resentimiento contra la ocupación extranjera para reagruparse. Operaban como guerrilla en las zonas rurales. Imponían su influencia en aldeas y poco a poco reconstruyeron su fuerza. La guerra contra los talibanes se convirtió en el conflicto más largo de la historia de Estados Unidos. En 2020, tras años de guerra sin una victoria clara, Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes en Qatar, que establecía la retirada de las tropas extranjeras a cambio de promesas de los talibanes de no apoyar el terrorismo. Ese momento llegó en 2021. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, el Estado afgano colapsó en cuestión de días. Los talibanes entraron a Kabul casi sin resistencia. El Emirato Islámico volvió a instaurarse. Una vez más, las mujeres fueron las primeras en pagar el precio. Escuelas y universidades femeninas cerraron sus puertas. Miles de mujeres perdieron sus empleos. Se impusieron nuevas reglas de vestimenta, movilidad y censura. Las protestas de mujeres que se atrevieron a alzar la voz fueron brutalmente reprimidas. Hoy, en pleno siglo XXI, Afganistán es el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido asistir a la secundaria y a la universidad. Millones de mujeres viven encarceladas en sus propios hogares, borradas de la vida pública y reducidas a la invisibilidad. Y las restricciones actuales van más allá de la educación. No pueden trabajar en oficinas públicas ni en la mayoría de empleos privados. Tienen prohibido entrar a parques, gimnasios, salones de belleza y baños públicos. No pueden viajar solas en avión ni en automóvil sin un acompañante masculino. Los medios de comunicación no pueden mostrar sus rostros en televisión, ni siquiera programas educativos. Se les impide participar en política o manifestar públicamente opiniones contrarias al régimen. Hasta en lo cotidiano, como caminar por la calle, deben cubrirse por completo con burka o hijab estricto, bajo riesgo de ser detenidas o castigadas. Y recientemente ya no pueden hablar en público. Para muchas, la vida se ha convertido en una prisión invisible, dentro de sus casas, sin voz, sin futuro y con miedo constante a ser golpeadas o arrestadas por un simple descuido. Pero la historia no termina ahí. En silencio, muchas afganas siguen resistiendo. Organizan clases secretas para niñas, documentan abusos con el riesgo de ser encarceladas y marchan en pequeñas protestas aunque sepan que serán golpeadas o arrestadas. Su lucha no ha terminado. La historia de Afganistán es la historia de una libertad arrebatada, devuelta por un tiempo y otra vez destruida. Una y otra vez las mujeres afganas han tenido que empezar desde cero, enfrentándose no solo a la violencia de la guerra, sino al peso de una ideología que las quiere invisibles. El futuro de Afganistán sigue siendo incierto. Los talibanes han prometido ser más moderados que en los años 90, pero las restricciones impuestas a mujeres y a la brutalidad contra opositores muestran lo contrario. Lo único seguro es que la historia de los talibanes no ha terminado y su impacto seguirá marcando no solo a Afganistán, sino al mundo entero. ¿Tú crees que algún día Afganistán pueda llegar a ser libre? Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y por supuesto comentar, porque ya saben que el algoritmo de YouTube así nos trata muchísimo mejor. Pero bueno, yo soy Coco Hace Hoy, nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Chao, chao.